Habitantes de la orilla del miedo, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Soy Grillo Villegas y los invito a que me acompañen en el relato de hoy. Si tienen la amabilidad y unos minutos más, me encantaría que me dejaran un comentario. Disfruto mucho leyéndolos. Se ha hablado muchísimo tiempo sobre la creencia de que no se debe hacer nada durante la noche. Es una creencia repetida muchas veces, pero nadie se ha preguntado por qué se dice esto, y me refiero específicamente al quehacer de casa. No sé si en otros países también se diga, pero en México se acostumbra a decir que no se debe hacer quehacer. Me refiero a barrer, trapear, lavar los trastes. Si nosotros le preguntáramos a alguien que conoce esta creencia, quizás nos diría lo que siempre se responde, porque atraes a los espíritus, o quizás nos diga que así siempre ha sido, que simplemente no debemos hacerlo. Pero vayamos un paso más adelante. Teoricemos. Utilicemos como punto de partida, si usted está de acuerdo, la idea de que los objetos pueden guardar energía. Durante la comida los seres humanos se reúnen. Mientras tenemos en las manos tenedores, cucharas, vasos, nos reímos, nos contamos cosas. Algunos pelean durante la comida. Y quizás esos objetos podrían quedar impregnados de alguna energía. Solo quizás imaginemos que tiene usted un objeto mojado. Si lo deja ahí sin movimiento, simplemente escurrirá el agua, poco a poco, sin más. Pero si usted lo mueve, lo empieza a batir, inevitablemente y en medida del movimiento, el agua caerá del objeto. Podría salpicar incluso. Igual podemos verlo, una escoba, un trapeador, no lo sé, usted dígame. Pero usando esta idea, imagine que las personas empiezan a regar un poco de aquella energía. Y eso atrae a los espíritus, buenos, malos, quizás entidades hambrientas, no sé, es solo una idea. Dígame, ¿qué piensa usted al respecto, por favor? Siempre partiendo desde el respeto a los demás, por supuesto. Acompáñeme a disfrutar de esta historia. Si aún no tiene su bebida favorita, deténgase un momento y consígala. Lo esperaré aquí. Tómese su tiempo, relájese y disfrute. Si está conduciendo, permítame acompañarlo hasta su destino. Y si puede, ¿por qué no? Recuéstese, cierre los ojos y comencemos este viaje juntos. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. El nombre de nuestra invitada el día de hoy es Grecia. Ella es una habitante de la orilla del miedo que ha decidido contarnos su historia. Y tiene que ver precisamente con lo que hablábamos hace un momento, con esta creencia de no hacer quehacer durante la noche. Grecia se casó muy joven con su marido, el muchacho que no tenía mucha experiencia ni conocía a fondo ningún oficio, pero que no le faltaba voluntad para nada. Empezó a trabajar donde se podía, talleres mecánicos, de soldadura, en el mercado cargando costales, donde fuera, con tal de sacar adelante a su pequeña familia. Solo eran ellos dos jóvenes enamorados. Grecia en ese tiempo se dedicaba a estudiar y a atender su casa. Grecia apoyaba en su hogar económicamente porque tenía acceso a una que otra beca de parte de su gobierno, y al estar ellos dos solos, las necesidades no eran tantas. El caso es que ese era, muy por encima, su dinámica familiar. El muchacho trabajaba y Grecia estudiaba y atendía la casa. Grecia tenía la costumbre de hacer las labores de casa durante la noche. Durante la mañana estudiaba y en las tardes hacía tareas y mandados, y en lo poco que podía tomar tiempo en la noche lo usaba para barrer, trapear, lavar la ropa, lavar los trastes, todo lo que conlleva el mantenimiento de la casa. El joven esposo de Grecia, a quien llamaremos Enrique, es una persona muy comprometida en su trabajo y en su casa también, porque él hacía también lo que podía. Al igual que Grecia, los dos eran responsables, lo que se podía en el tiempo libre, pero él nunca lo hacía de noche, porque su abuela se lo había dicho: nunca hagas el quehacer de noche, atraes a los espíritus. Era una costumbre en su familia desde siempre. Él se lo decía a Grecia, pero ella simplemente se reía y se burlaba, diciendo que a los espíritus no les gustaba ver trabajar a la gente. Decía cosas absurdas y sin sentido, ridiculizando la creencia, y luego continuaba con las labores.
Enrique por aquellos días tenía un trabajo como vigilante nocturno, como velador. Estas personas que pasan la noche despiertos cuidando algún edificio o lo que sea que les pidan cuidar. Entraba desde las 9 de la noche y salía a las 9 de la mañana del día siguiente. En las mañanas se iban a desayunar cada que se podía a la casa de la mamá de Enrique. A pesar de que ellos se casaron muy jóvenes, las dos familias se llevaban muy bien y apoyaban a la pareja. Quizás porque no se habían casado obligados ni comprometidos de ninguna forma, simplemente lo habían hecho porque querían y se querían. El asunto aquí es que Enrique llegaba a su casa después de su trabajo nocturno y pasaba por su esposa, y se iban a casa de la mamá de Enrique. Desayunaban allí, siempre avisaban desde la noche anterior a su mamá que iban a ir, era una forma de mantenerse en comunicación, y la madre saludaba con mucho énfasis, con mucho cariño, preguntaba que si cómo estaban, que si qué estaban haciendo, que si cómo les estaba yendo a Grecia en la escuela, que si Enrique tenía algún empleo mejor al anterior, aunque nunca se juzgaban, solo lo hablaban por platicar. Como dice la chaviza ahora, escuchamos, no juzgamos. Después tocaba el turno de la madre de contar toda su vida y así las mañanas transcurrían y los desayunos eran muy amenos, muy divertidos. Excepto, por supuesto, cuando Grecia contaba que la noche anterior no pudo dormir. Siempre había varias razones. Enrique le mandaba mensajes por la noche o que no podía dormir tranquila si no estaba Enrique en su casa, y para no quedarse dando vueltas en la cama con el teléfono en la mano, Grecia optaba por ponerse a hacer algo, lo que fuera, pero pues casi siempre era que hacer. A veces se ponía a hacer tareas, pero eran las menos. Enrique le decía por mensajes que no lo hiciera, que ya sabía lo que él pensaba al respecto, porque para él era un asunto importante. De hecho, hasta había una anécdota de su abuela sobre por qué aquella tradición se había vuelto tan arraigada en la familia, pero como ya habíamos dicho, Grecia no hacía caso, ni siquiera lo escuchaba, lo tomaba a juego y seguía con lo suyo. Pues como siempre decimos, nunca pasa nada hasta que pasa, porque una noche Grecia se encontraba en su casa, Enrique en el trabajo, y ella estaba, como tantas noches, pasando el rato, barriendo su casa. Había puesto un poco de música para amenizar el trabajo y no sentirse sola, cuando algo llamó su atención. Escuchó ruidos en la parte de atrás de su casa. Ellos rentaban, permítame describirla un poco, una casa en una colonia muy nueva. Era tan nueva que las casas no tenían barda por la parte de atrás. Tenían una media barda que servía, sinceramente, nada más para delimitar los terrenos, porque si tú querías podías cruzar de un terreno al otro sin mucho problema, levantando apenas una pierna. Sería una barda de unos 4 o 5 bloques. Entonces las actividades de los vecinos, durante el silencio de la noche, se podían escuchar. Y entonces escuchó como si alguien estuviera haciendo algo en la parte trasera de su casa. Se asomó y le pareció ver a su vecina caminando por ahí por el patio. Alguna figura vio caminar. Imaginó que quizás, al igual que ella, estaba aprovechando algunas pocas horas para lavar, o no sabía para qué, pero el caso es que se asomó y vio algo allí entre la noche moverse. No temía que fuera ningún ladrón, porque al estar las bardas tan bajitas, los vecinos se daban cuenta rápidamente. Cualquiera que entrara y no fuera de las mismas personas que vivían allí, podía ser rápidamente detectado por todos. Eso era algo bueno de aquellas divisiones tan minúsculas. Digo, la privacidad definitivamente era una baja, pero ese era un buen plus. Ella siguió con su labor doméstica, cuando entonces vio otra cosa. Por una de las ventanas de su casa, vio una figura pasar de un lado a otro. El paso fue muy rápido, como si quisiera pasar sin ser visto. Ahora sí se asustó porque lo vio muy cerca, ya adentro de su terreno. Había visto de reojo y no sabía si estaba en su casa o en la casa de la vecina, pero igual sus sentidos se pusieron un poco alerta. Inmediatamente volteó a ver la puerta y se aseguró de que tuviera seguro. Aseguró también las ventanas con mucho cuidado, que ya estaban cerradas, pero ella caminó a asegurarse. Fue hacia la cocina y tomó un cuchillo. Seguramente si tuviera que usarlo, no iba a poder hacerlo, pero bueno, fue su primer instinto. Ella corrió y lo agarró. Después le mandó un mensaje a Enrique, quien se preocupó muchísimo y le dijo que se quedara dentro de la casa, que no fuera a salir por nada, él iba a pedir ayuda. Grecia siguió instrucciones y a los pocos minutos tocaron a su puerta. Ni siquiera se acercó, solamente apretó el cuchillo en su mano y luego su celular sonó. Resulta que era Enrique quien le hablaba. Enrique le pidió que saliera a la puerta. Le dijo que sus vecinos estaban llamando, que él los había enviado
y entonces escuchó la voz de su vecina. «Buenas noches». Grecia abrió y ellos le dijeron que habían recibido la llamada de Enrique. Se pusieron a platicar. Grecia estaba muy nerviosa, les decía que esto y aquello para tranquilizarla un poco, pero ella seguía nerviosa. Su vecino le dijo que revisaran en los alrededores de la casa. La colonia era nueva, así que como la casa que estaban rentando no tenía pasillos de cemento, era tierra, así que podrían ver si alguien había estado caminando, porque se quedarían las huellas marcadas en la tierra. Grecia lo pensó, aceptó, dijo sí, es buena idea, pero para su sorpresa no vieron ni una sola huella. Es verdad que Grecia y su esposo habían pasado por allí anteriormente, pero ni siquiera estaban sus propias huellas, parecía que el viento las había borrado. Grecia le había comentado a su vecino que la vecina de atrás había estado moviéndose afuera de su casa, pero cuando la fueron a entrevistar, a preguntarle, ella negó haber salido de su casa y también de hecho negó haber estado despierta. Grecia no supo si quizás ella sabía más de lo que decía. Sospechó, la verdad, que quizás ella era quien se había estado asomando y recorriendo el perímetro de su casa. No dijo nada ni a sus vecinos ni a la policía cuando llegó, pero lo sospechó. Si no fuera así, ¿por qué lo negaría si ella la vio que andaba allí? Nada le costaba decir que había andado caminando. Después de todo, ella la había visto. No dijo nada a sus otros vecinos, pero lo sospechó. Porque si no fuera así, ¿por qué la vecina se habría negado que andaba caminando? Ella la había visto, sabía que eso era verdad. Nada le costaba decir que había andado por ahí. Después de todo, ella sabía la verdad. El caso es que todos calmaron lo que pudieron a Grecia, quien se había quedado con la idea de que la mujer que vivía atrás de su casa era quien la había estado molestando. Quizás querría robar algo, no sabía por qué, pero ya lo daba por hecho. Cuando todos se fueron, Grecia se quedó hablando por teléfono con Enrique. Él también intentó calmarla y hacerle saber que se quedaba al pendiente, que si algo más pasaba, él se iría directo a casa, que estuviera más tranquila. En caso de que alguien hubiera estado allí, seguramente con el alboroto, ya se iba a retirar y se iba a alejar. Y si no era así, Enrique iba a estar muy al pendiente. Pero a Grecia no le bastaba eso. Además de que la adrenalina le hizo perder lo poco de sueño que pudiera tener, se aseguró de nuevo de que todo estuviera cerrado y empezó su maniobra. Las ventanas y puertas estaban bien cerradas, pero ella dejó una pequeña abertura en cada ventana en la cortina, suficiente para ver si alguien pasaba, pero que dificultara la visión hacia adentro. Fue algo muy estratégico. Encendió todas las luces de los lados de la casa, por fuera, y entonces apagó las luces de adentro para simular que ella se había dormido, y entonces se sentó en su sala y esperó y esperó. Vigilaba las ventanas y ponía mucha atención a los sonidos de afuera, pero nada, no sucedió nada ni se escuchó nada fuera de lo normal. Entonces pensó que quizás debía emular la situación anterior, poner música, porque si había música dentro de casa era poco probable que se escucharan los sonidos de afuera. Así que prendió todas las luces de la casa de nuevo, tomó su escoba y empezó a barrer. Puso la música estratégicamente bajita para escuchar si algo pasaba y lo suficientemente alta para que se escuchara hacia afuera de la casa. Grecia quería, a ver si todos estamos en el mismo canal con las intenciones que tenía Grecia, que aquella vecina chismosa o ratera, según ella, se asomara de nuevo. Ella le iba a partir la escoba en la cabeza, lo tenía decidido. Comenzó con su juego, poniendo mucha atención a lo que sucedía afuera, cuando escuchó que su vecina había mordido el señuelo. Pero esta vez no llamó a Enrique, y esta vez no se llamó a la policía tampoco, y esta vez esperó que sus vecinos no estuvieran al pendiente, porque quería ella vengarse de aquella mujer que la había asustado. No creía que nadie estuviera atento. Había pasado cerca de 1 hora, seguramente todos ya estarían dormidos. Así que se acercó despacito a una de sus ventanas y se quedó quietecita viendo hacia afuera. Pudo ver una figura, una persona caminando por un costado de su casa. Ni siquiera lo cuestionó, no se lo preguntó, lo dio por hecho. Era su vecina, seguro que sí. Así que tomó la escoba bien fuerte, la apretó con mucho coraje y se paró a un lado de la puerta principal. Ahora sí, no más que pasara por aquí esta mujer. A un costado de la puerta había una ventana, así que cuando la viera pasar por ahí, iba a abrir de golpe y le iba a romper la cabeza con la escoba. Básicamente ese era el plan. Pero tuvo que detenerse, tuvo que repensarlo,
porque empezó a ver cada vez con más frecuencia cómo las sombras caminaban alrededor de su casa. Pasaban rápido, no podía ver con claridad la figura. Se veía que alguien pasaba, pero no claramente. Aunque ella suponía saber quién era, la cuestión fue que pasaban tan rápido que de repente le dio la impresión de ser más de uno, porque pasaban de manera muy rápida de un lado de la casa por una ventana y luego de otro. ¿Y saben qué más tomó conciencia Grecia? No había ruido. Para la velocidad en que se movían de un lado a otro, casi deberían estar corriendo, y no había ni un solo ruido afuera, solamente las sombras. Hasta que aquello la hizo saltar. La asustó. Estaba parada en la ventana que daba al frente de su casa con la puerta en su espalda, y alguien llamó a la puerta. Tocaron 3 veces. Claramente, alguien había golpeado su puerta, pero muy fuerte, con mucha fuerza. «Buenas noches», escuchó la voz de un hombre del otro lado de la puerta. Grecia se asustó muchísimo, obviamente no era su vecina, y se dio cuenta de que ella misma se había metido en alguna trampa, que ella creía haber tendido, pero no, ella era quien se había metido en problemas. Volteó a ver a las ventanas y se percató de que las sombras que veía pasar por sus ventanas se habían detenido. Estaban asomándose al mismo tiempo por una ventana y por otra, y de nuevo, buenas noches, los 3 llamados. Grecia se asomó por la ventana, ni siquiera corrió la cortina, apenas se asomó por una ranura de esas que había dejado abierta. El foco de afuera estaba prendido, pero la figura que vio parecía estar parada justo en el límite donde la luz le ilumina completamente, aproximadamente a 2 metros de la puerta. Lo que vio fue algo muy extraño, porque vio a un hombre, o por lo menos pensaba que era un hombre porque era muy alto y muy delgado, con unos hombros muy anchos. Tenía encima una gabardina oscura que le llegaba hasta los tobillos. Por lo menos eso pensó ver entre la noche y la poca luz que le llegaba. Se le hizo raro porque esa noche en particular ni frío estaba haciendo, porque tendría este hombre una gabardina. Además tenía un sombrero de borde plano. El hombre estaba dirigiendo su cabeza hacia la puerta, pero por algún motivo Grecia sintió que la estaba viendo a ella fijamente a los ojos, cosa rara porque tampoco podía ver claramente su rostro. Simplemente fue una sensación que se le transmitió a ella. El hombre y la figura, la situación en sí era extraña, pero no tanto como lo que después describe Grecia. Dice que detrás de aquel hombre se veían sombras pasar de un lado a otro, sombras que identificó rápidamente por el movimiento y por la forma como lo que estaban pasando por su ventana, porque no tenían forma en sí. Con el movimiento y de reojo su mente le daba la sensación de ser una figura humana, pero ahora que las veía un poco más detenidamente no lo eran básicamente humo. Grecia estaba muy asustada. Quería sacar su teléfono de la bolsa para llamar a Enrique o a la policía o grabar tal vez para lo que fuera. Sin embargo, algo rompió aquellos pensamientos y fue una tercera llamada a la puerta. Buenas noches, esta vez más fuerte y más profunda. Los 3 toques de nuevo, pero esta vez fue diferente. Fue sumamente surrealista, porque la figura estaba lejísimos, justo delante de los ojos de Grecia. Grecia volteó un poco más hacia la puerta para ver quién tocaba. Ella estaba parada justo allí. No pasó ni 2 segundos desde que llamaron hasta que ella volteó. No había nadie. La puerta estaba sonando, pero no había nadie que la tocara. Se asustó muchísimo, no supo qué hacer. Su instinto le llevó a abrir la puerta de golpe. Algo dentro de ella le dijo que, fuera lo que fuera que estaba pasando allí, no lo iba a solucionar ni Enrique ni la policía, así que por alguna extraña razón abrió la puerta de golpe, dispuesta a enfrentar lo que fuera que había afuera. Insisto, ni siquiera pasaron 2 segundos en esto. Grecia abrió y nada estaba afuera, ni el hombre, ni las sombras, ni nada. Grecia entonces pensó que quizás había alguna mancha en la ventana. Volteó, entró, nada. Volvió a ver, nada. Pero ella sabía lo que había visto. Sabía que había algo afuera que llamaba a la puerta. Escuchó la voz, escuchó los toquidos. Grecia no durmió esa noche. Tampoco le marcó Enrique. No quiso preocuparlo más. Pero en la mañana le contó lo que le había pasado. Él la intentó tranquilizar diciéndole que quizás era el sueño, la imaginación, el nerviosismo de lo que le había pasado antes, pero Grecia se dio cuenta de que ni siquiera él pensaba
que lo que dijera fuera cierto. Le contaron a la madre de Enrique, quien escuchó atentamente, y fue ella quien le dijo a Grecia que había cometido un gravísimo error. Había abierto la puerta de su casa a algo que le estaba llamando desde fuera. Les recomendó alejarse de la casa lo más pronto posible. Grecia salió de la casa de su suegra muy nerviosa, más de lo normal, extrañamente más de lo normal. Enrique esa noche no fue a trabajar y renunció a su empleo nocturno. Decidió quedarse con Grecia. Ambos esperaban que su madre se equivocara. Sin embargo, no pasaron muchos días hasta que otra cosa sucedió, pero esta vez fue diferente, porque Enrique y Grecia fueron testigos de lo mismo. Ambos certifican haber visto de nuevo aquella figura, pero en esta ocasión no estaba fuera de casa llamando a la puerta, sino que escucharon cómo se abrió la puerta en mitad de la noche. Ellos estaban acostados juntos cuando escucharon la puerta principal abrirse. Se pusieron de pie los dos y caminaron rápidamente a la entrada y vieron aquella misma figura delgada con sombrero y gabardina de pie en la puerta, adentro de la casa, sosteniendo el pomo de la puerta, como manteniéndola abierta. Aquello giró su cabeza en dirección a la pareja y luego se esfumó frente a sus ojos, se hizo humo, desapareció, dejando la puerta abierta. Esa noche salieron de la casa. Se fueron a dormir a la casa de la mamá de Enrique, quien los recibió sin ningún problema. La mañana siguiente los tres fueron por sus pertenencias y en pocos días más ya tenían otra casa rentada, bastante alejada de la casa del hombre del sombrero, cabe mencionarlo. Nunca más han tenido encuentros con algo parecido, pero también es verdad que Grecia nunca más volvió a hacer qué hacer durante la noche. De parte de Grecia solo me queda decirle gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. No olvide por favor que si quieren escuchar su relato en este canal, pueden enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com o vía mensaje privado a cualquiera de nuestras redes sociales. Me gusta mucho platicar con ustedes. Por ahí siempre lo hago, por medio de las redes sociales. Los enlaces están en la descripción de este video. Hágalo con toda confianza, para mí será un gusto poder platicar con usted por cualquier medio. ¿Qué opina al respecto de esta singular creencia? ¿Será que solo en México se tiene esa creencia? Si usted nos escucha fuera del país y la ha escuchado, por favor hágamelo saber. Cuénteme también si usted cree que sería ese el motivo de lo que vivió esta joven pareja, porque haya hecho qué hacer en la noche. Quizás solo era una entidad que iba de paso y coincidió. ¿Sería que aquella entidad le abrió literalmente la puerta a otras cosas? Cuénteme por favor, su opinión es muy valiosa para mí. Y de nuevo, hago la invitación para escribirme en cualquiera de mis redes sociales. Allí contesto todos los mensajes y hablo con alguno de ustedes. Es muy agradable. Soy Grillo Villegas y espero que haya pasado un rato agradable junto a un servidor. Quiero agradecerle por escuchar y agradecerle también por compartir este contenido con quien usted crea que lo pueda disfrutar. Gracias por acompañarme este ratito y si usted gusta, estimado habitante, lo estaré esperando en el próximo episodio, aquí en La Orilla del Miedo.